Hola, buenos días a todos. Estamos en el día de hoy, 2 de abril, desde el Instituto Superior de Formación Docente número 82, Carlos Puente Alba, rindiendo homenaje a los caídos en Malvinas y también a los que combatieron y siguen estando entre nosotros. Y lo queremos hacer en el contexto de algunas reflexiones. Estamos con los profesores Hugo Silva, Mauro de Toma, Cristian Percy y Rubén Patiño. En principio, preocupados por una cuestión que es pensar en el contexto de los actos escolares, que históricamente, por la tradición de la historia fundada por Mitre, la historia mitrista, la historia liberal, se han convertido y a veces se sigue repitiendo, eso no siempre por suerte, pero a veces se repite, la construcción de una historia de mármol y de bronce, la historia de las estatuas, la historia inmóvil que presenta un prócer o un héroe así de bronce inalterable que aparecería como un modelo de argentino inalterable y que oculta los procesos históricos, no nos permite reflexionar sobre lo que ocurre con esos procesos porque, entre otras cosas, no nos presenta a la persona real, a veces heroica y a veces no. Y entonces una primera pregunta que nos hacemos es ¿por qué lucharon? Sobre todo, ¿por qué lucharon los soldados conscriptos en una época en la que todavía existía servicio militar obligatorio en Argentina? Esa es una primera preocupación para las reflexiones de hoy y queremos dejarlo puesto en el lugar de pensar también como un contexto amplio a qué llegamos hoy. Desde el momento inicial de la llegada de las tropas argentinas a Malvinas, a la declaración de guerra y la flota británica viniendo para Malvinas, parando en la isla Ascensión con apoyo estadounidense para reabastecerse, hasta la rendición inicial en las Islas Georgias, de las cuales a veces nos olvidamos, la rendición inicial del grupo de comandos Los Lagartos, que en ese momento estaba dirigido por el capitán de navío Alfredo Astiz, hasta la actualidad, porque llega a la actualidad esta cuestión, con esa poderosa flota que se instaló en Malvinas, hoy ampliando enormemente la inclusión de tropas y armando una enorme base militar en las islas, o sea, en nuestro territorio argentino. Planteadas estas preocupaciones iniciales, queremos acercarle alguna serie de reflexiones más que nos ayuden a pensar y a construir y a conocer la historia y esta pregunta de por qué lucharon y qué es lo que piensan y dicen hoy los veteranos de Malvinas. Así que le dejo la palabra a Mauro de Toma, que va a continuar. Bueno, en ese sentido retomo algo que planteaba el profesor Sergio recién, acerca de, bueno, en definitiva es la comprensión de un hecho histórico que tiene repercusiones en la actualidad. Esta pregunta del por qué lucharon, ¿no? Y me parece que una de las claves, no la única, pero una, especialmente cuando nos referimos a hechos ocurridos en el pasado, bueno, dar su contextualización, hacer un recorrido, revisitar, si se quiere, no una crónica, pero tal vez algunos hechos conceptualizados que nos permitan por lo menos enmarcar esto de la guerra, ¿no? Para que no quede, digamos, escindida de todo el proceso en el cual
estuvo. Y indudablemente me parece que la primera cuestión que habría que mencionar es precisamente que esta guerra es declarada por un gobierno dictatorial, ¿no? Por el conocido proceso de reorganización nacional, que como dictadura militar, si bien no era la primera en la Argentina, calculo que debe ser la cuarta o quinta experiencia dictatorial, había habido 6 golpes de Estado, ¿sí? El del 24 de marzo del 76 creo que es el sexto, si mal no recuerdo. Digo, tiene una particularidad, como muchas dictaduras en los años 70 en el contexto latinoamericano, ¿no? Que es su carácter de alguna manera extremo, basadas en la búsqueda de un disciplinamiento de las sociedades, en este caso de la sociedad argentina, a partir del empleo de una estrategia brutal, terrible, que es el terrorismo de Estado, ¿no? Que tal vez en expresiones dictatoriales anteriores estaba apenas digamos, con una sistematicidad, digamos, y una planificación brutal. Esta me parece la primera característica que uno debería tener presente al comparar esta experiencia totalitaria con las experiencias anteriores y ponerlo en el marco latinoamericano, ¿no? Las dictaduras del 70 en el Cono Sur son dictaduras que están dispuestas a exterminar lo que ellos serían, lo que se caracteriza como el enemigo interno, y dispuestas a utilizar, digamos, recursos clandestinos, es decir, y extremos, como es el terrorismo de Estado. Entonces me parece que es una primera característica. Y una segunda característica que tiene que ver también con un cambio de paradigma, si se quiere, ligado al económico, es decir, la implementación, la puesta en práctica más o menos sistemática de recetas de carácter neoliberal que tienen que ver con volver la estructura económica del país a una estructura básicamente agraria, pensar en un proceso de desindustrialización, ¿no? De agrarización de la economía, lo cual acarrea consecuencias, digamos, especialmente para los sectores populares muy terribles, ¿no? Es decir, aumento del desempleo, caída del salario, caída del consumo. Entonces me parece que estos dos elementos, estas dos características son fuertemente indicadoras de cómo fue, ante qué tipo de gobierno estábamos, ¿no? Entonces, insisto, un gobierno que implementa, digamos, el terrorismo de Estado como estrategia de disciplinamiento y que pone en práctica recetas políticas, de política económica radicales para ese momento en términos de una desindustrialización y de una vuelta a una división internacional del trabajo, digamos, tradicional y convencional, es decir, la Argentina como proveedora de materias primas. Las consecuencias, podríamos decir, en términos de pérdida de apoyos políticos que la dictadura va sufriendo hacia los años 80, 81, se expresan, o por lo menos es una de las formas en las que puede pensarse el conflicto de Malvinas, se expresa en este intento de apelar al nacionalismo por parte de la dictadura para recuperar el apoyo, ¿no? Y creo que en este marco, en esta estrategia, ¿no? De tratar de revitalizar un gobierno que ya mostraba claros signos de, digamos, de debilidad, es en donde puede entenderse la aparente, casi hasta, diríamos, locura, ¿no? Que significó la guerra contra el Imperio Británico, ¿no? Digo porque hasta uno podría pensar que, y esto casi queda como una especie de hipótesis, ¿no? Una suerte de, si se quiere, de error de cálculo de parte de la dictadura en términos de suponer que en el contexto internacional Estados Unidos iba a apoyar, digamos, los reclamos argentinos en contra de Gran Bretaña. Para eso apelaba lo que en ese momento era el TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que era el que supuestamente iba a permitir
que Estados Unidos se inclinara hacia los intereses argentinos y no hacia los intereses que tradicionalmente la ligaban a Inglaterra en el marco de la OTAN. Bueno, este es un poco el marco en el cual podría ponerse la discusión, digamos, diplomática de la guerra en ese momento, ¿sí? Bueno, le doy paso al profesor Cristian, que iba a avanzar un poco sobre esta línea de análisis ligada a la diplomacia internacional. Gracias, Mauro. Yo quería hablar del papel de la ONU en el tema Malvinas. Y me atrevería a decir que la ONU no cumplió con su labor, al punto que podemos decir que fue bastante incompetente su desempeño con respecto a Malvinas. Y no me refiero solo al 82, al conflicto en sí, sino que desde la República Argentina hace su reclamo sobre Malvinas desde que las Naciones Unidas son fundadas. Se fundan las Naciones Unidas en 1945. Ya en 1945 las Naciones Unidas reclaman sobre las Islas Malvinas. En ese momento, Gran Bretaña, la ONU reconoce el territorio de Malvinas como territorio no autónomo bajo administración británica. Y también reconoce el derecho de la República Argentina sobre las Islas Malvinas. Entonces determina que tanto la Argentina como Gran Bretaña se tienen que llegar a un acuerdo para solucionar el problema de forma pacífica. Pero esto nunca se hizo, ya desde 1945. Desde 1945 hasta 1982 hubo distintos incidentes, distintos problemas que fueron ignorados por las Naciones Unidas. Por mencionar algunos, podríamos mencionar los más importantes, los más conocidos. El 28 y 29 de septiembre de 1966, un grupo de argentinos dirigidos por Dardo Cabo secuestran un avión y lo hacen aterrizar en las Malvinas como forma de reclamar nuestra soberanía. También el 25 de mayo de 1973, el entonces presidente Cámpora también hace un reclamo ante las Naciones Unidas. Y en 1976 hay un incidente con un buque de investigación británico, el incidente Shackleton, donde un buque de la Armada Argentina abre fuego sobre un buque de investigación que está violando las aguas. Todo esto fue ignorado por las Naciones Unidas, esto fue aumentando la negligencia de las Naciones Unidas, generó en el conflicto de Malvinas. Si bien, como dijo Mauro, el gobierno argentino tuvo responsabilidad, el gobierno, la dictadura militar usó ese conflicto para su beneficio, al igual que el gobierno de Margaret Thatcher, dos gobiernos bastante polémicos, tanto el argentino como el de Margaret Thatcher. Las Naciones Unidas se mantuvieron al margen de esto, dejaron que esto avanzara antes de poner una solución, que es su labor. La labor de las Naciones Unidas es eso, involucrarse en los conflictos para evitar derramamiento de sangre, que se lleguen a conflictos donde haya derramamiento de sangre. Lamentablemente, el tema Malvinas no fue bien atendido por las Naciones Unidas. Y esto hay que decirlo, y es que hay que analizarlo, y es algo que el pueblo argentino le tiene que reclamar a las Naciones Unidas, Argentina como miembro fundador de las Naciones Unidas. Bueno, quería mencionar esto, le doy la palabra a Rubén Patiño, el profesor Rubén Patiño. Bueno, gracias. Mi aporte se relaciona con el mundo del rock. El rock argentino tiene un aporte bastante grande a la memoria de lo que ha sido la Guerra de Malvinas, un aporte que tiene que ver con también este contexto de dictaduras cívico-militares en América Latina y puntualmente en el caso nuestro,
La conflictiva relación del actor social juventud en la Argentina siempre ha sido muy conflictivo, sobre todo si nos tenemos que retrotraer, ya que Cristian hablaba de los años 60 y 70, en esta relación, decíamos, de la juventud con las dictaduras, estas habían elegido perseguir puntualmente a los jóvenes y en este caso, desde el rock se había convertido en un ámbito, en un lugar no solo de afianzamiento de una identidad, un lugar donde se podría resistir a la dictadura en épocas de persecución, de censura, de represión. Y entonces la memoria de Malvinas en el rock, digamos, es uno de los momentos donde artistas consagrados, grupos, han dado cuenta de que la juventud tenía mucho para decir respecto de la guerra, y nosotros tenemos en muchas canciones y en muchos trabajos este posicionamiento, esta crítica no solo a la conducción, ¿no?, de la guerra, sino hablar puntualmente de cómo impacta la guerra de Malvinas, cómo las consecuencias de este conflicto en la sociedad, bueno, se pueden traducir en una cantidad de letras que, bueno, ahora no las voy a mencionar, pero quería detenerme en algunos ejemplos como para dar cuenta de cómo desde la música se ha sentado posición respecto de lo que la juventud estaba viviendo en ese momento, ¿no? Es muy interesante lo que en el mismo año 82, Charly García, con mucha ironía, graba No bombardeen en Buenos Aires, ¿no? Y decía con ironía, termina la canción diciendo No bombardeen en Barrio Norte. Pero, digamos, el tema de la descripción de lo que se está viviendo en tiempo real, prácticamente, porque es en el año 82 donde sale este disco, esta canción directamente está hablando de la guerra de Malvinas. Otro que empieza muy joven y empieza en el mundo del rock, digamos, un joven Alejandro Lerner, también compone una canción que habla, y fíjense ustedes el título como ya remite a esta cuestión que hoy estamos conmemorando. Lerner graba también en esa época La Isla de la Buena Memoria, ¿no? Canciones que, al igual que Raúl Porchetto con Reina Madre, ¿no?, nos están hablando también de esas impresiones que tienen los jóvenes en esa época, ¿no? La incertidumbre, el miedo, ¿no?, la confusión. También esto de estas primeras canciones que hablan en esa perspectiva, también desde el cine argentino se instaló una polémica importante acerca de, bueno, lo que la película Los chicos de la guerra, ¿no?, instala con el debate, la discusión de si eran chicos, si eran combatientes, si eran soldados, si después eran veteranos, en qué condición quedaban. Digamos, todas discusiones que, bueno, podemos retomar en otros programas. Pero a continuación de artistas consagrados que hablan de Malvinas, hay otro aporte que viene justamente en el momento en el que hay una situación de que es la misma dictadura la que censura todas las canciones en idioma inglés y es obligatorio la difusión de música en castellano, y es ahí donde hay una renovación importante de la música, puntualmente de rock.
decía, hay un grupo de músicos rosarinos que llegan a Buenos Aires, se van a conocer como la trova rosarina, entre los que se va a destacar Juan Carlos Baglietto y un jovencísimo Rodolfo Fito Páez. Rápidamente Fito Páez va a separarse de esa trova y tiene 2 discos en los cuales también incluye canciones que hablan de la Guerra de Malvinas. Una es Cuervos en Casa, donde ahí directamente estamos asistiendo a la descripción del derrumbe, ¿no?, de la dictadura. Y la otra, que también refiere al mismo personaje, a Galtieri, con Decisiones apresuradas, ¿no? Otro que decía, había hablado de Malvinas, pero de una manera más poética, es Juan Carlos Baglietto, en el año ya 83, pero digamos es inmediatamente después de finalizada la guerra, con Amor en otras palabras, ¿no? Que empezaba la canción diciendo: con estas manos de acariciarte, tomaré un fusil tal vez mañana, ¿no? Entonces, sigue diciendo en la canción, con referencias al conflicto, pero no lo hace de una manera marcial, militarista, ¿no? Con apreciaciones que por ahí podemos encontrar también en algunas canciones folclóricas de la época que remiten a una concepción más conservadora, ¿no? Pero también en el mismo, en esa misma línea, otro grupo consagrado, como Pedro y Pablo, que ya en un trabajo grabado en vivo en el año 84, graba una canción que es también de directa alusión al conflicto, que se llama En este mismo instante, la guerra en este mismo instante, ¿no? Es una canción que, esto hay que señalarlo, que en esta enumeración de canciones se nos escapan algunas, pero digamos, estas son las de los artistas más consagrados, los más reconocidos, los que son artistas convocantes y que tienen en sus discos canciones que remiten a la memoria de Malvinas, y hay un compromiso ahí con la historia y Malvinas en particular. También cabe destacar, como para ir cerrando, de que desde el mundo del rock se respondió de manera inmediata, ¿no?, a la situación de los soldados en Malvinas, cuando se organiza el primer festival de la solidaridad latinoamericana, se llamó, que convocó a más o menos 70.000 personas, dicen los registros, un festival de todos los grupos de rock más conocidos de la época, que dieron su apoyo a los soldados, pero que después también en esa convocatoria hubo 2 grupos que se negaron a participar del mismo festival, porque decían que participar de esto era como avalar a la conducción militar y prestar el apoyo a la dictadura, yendo a cantar en el festival. Esos 2 grupos fueron Los Virus y Los Violadores, 2 grupos que estaban en ascenso en ese momento, y que cabe destacar que Virus puntualmente tenía un hermano desaparecido, ¿no? De los Moura, que son los fundadores del grupo, ya tenían en ese momento un hermano desaparecido. Entonces, la cuestión de Malvinas en el rock está presente desde muy temprano, y bueno, la idea era recordar este otro aspecto del conflicto, que quizás cada vez que se lo conmemora
solo se atiende a las cuestiones más de contexto, teniendo en cuenta la relación de los jóvenes con la dictadura y esta especie de último recurso para ver si puede recuperar el apoyo social perdido con el fracaso del plan económico, bueno, que es lo que estaban también recordando los compañeros, ¿no? No sé, le doy el paso a Hugo Silva. Bueno, gracias Rubén. Escuchándolo atentamente al relato que iba haciendo cada uno de los compañeros en las intervenciones que iban dando, a mí se me generó una duda luego de esta trayectoria que vamos teniendo, luego de la participación en varios actos escolares en años anteriores, y haciendo referencia a eso de la historia mitrista y esos héroes de mármol y de bronce que hablaba Sergio, veo y siento que nos cuesta mucho este acto. Nos cuesta a nosotros, nos cuesta a los alumnos, nos cuesta darle verdaderamente el rango que se merece a los excombatientes. Nos cuesta llamarlo héroes. Y esa es la duda que se me genera o la inquietud que me aparece en esta fecha siempre. Hay que recordar que estos chicos que fueron a combatir, porque en realidad sí, fueron chicos, tengamos en cuenta que hoy en día muchos podrían ser alumnos nuestros, gente de 18 años que lo sacaron de su hábitat, ¿sí? Lo sacaron de sus casas, lo despegaron de sus tradiciones para mandarlo a un lugar que prácticamente no conocían y en el cual debían dejar la vida por defenderla. Obviamente que ellos iban con la esperanza de la reivindicación, no tenían noción de que iban a enfrentarse a un monstruo y que en realidad lo iban a dejar solos como los dejaron. Y cuando hablo de eso, hablo de la cúpula militar. Muchos de sus superiores lo dejaron abandonado, lo dejaron librados al azar, a la suerte. Y yo me pregunto en realidad ahí si eso no es ser héroe. Defender como defendieron ellos ese territorio, amarlo como lo aman. Y esto que surge a través de diversos diálogos que a veces mantengo con ellos, porque hay que tener en cuenta que estos héroes los vemos, están con nosotros, comparten tiempo con nosotros y muchas veces por ahí no sabemos. Muchos trabajan en escuelas, son auxiliares y hasta que llega el momento del acto por ahí no nos enteramos de que son excombatientes. Y eso la verdad me llega muchas veces, me llega y me toca porque no le estamos dando el reconocimiento que hoy en día en realidad se merece. No está el reconocimiento por parte nuestro, no hay el reconocimiento por parte del Estado. Y creo que eso es algo que ellos reclaman a viva voz. Y creo que sería meritorio para ellos, sería obligación para nosotros recordarlos y darle la importancia que se merecen en esta fecha. Y no solamente en este día, sino que siempre recordarlo como, en realidad, como lo que son y como tienen que ser considerados, héroes nacionales. Bueno, para no dejarlo sin cierre, digo dos cosas. Si ustedes quieren agregar algo más, obviamente, para cerrar. Primero, todos ellos tienen nombre, son personas que están con existencia plena, como dice Hugo. Yo quiero recordarlos en el nombre de quien sí conozco, que es el maestro Luis Cao, que siendo maestro de escuela, ya mayor de 18, decidió ir a combatir contra los ingleses, entendiendo
que esta era una cuestión de soberanía nacional, que había que enfrentar al imperialismo. Cualquiera puede buscar las cartas que él le escribió a sus estudiantes. Hay una escuela, no recuerdo el número, pero hay una escuela que lleva su nombre, que era la escuela donde él trabajaba, y cualquiera puede buscar las cartas y recordar entonces a todos los, como bien dijo Hugo, a todos los héroes de Malvinas, en el nombre de Luis Cabo. Y como siempre, las Malvinas son argentinas. ¿Quieren agregar algo, compañeros? ¿Estamos? Bueno. Sí. Bueno. Muchas gracias a quienes nos están escuchando. Los dejamos. Buenas tardes.